Hola, bueno, en este ejercicio, que es el 316, pero no es todo completo y tan genérico, sino un poquito más simplificado, en realidad lo que vamos a ver es una definición de proyección ortogonal y la fórmula para poder calcularla cuando uno conoce una base ortonormal del subespacio sobre el quien se quiere proyectar un vector. Entonces veamos, el ejercicio dice, acá en realidad el ejercicio 316 decía U1, U2, U3 hasta UN. Yo lo voy a hacer para que lo entiendan con U1, U2, porque para ustedes va a ser lo mismo y mucho más largo. Agregarle al final, ya les muestro que ustedes le agreguen más vectores y puedan generalizar esto que yo voy a hacer para n vectores. Bueno, estos dos vectores es un sistema ortonormal, es decir, cada uno tiene norma 1 y además son ortogonales. El producto interno entre ellos es 0. Es un espacio vectorial real. No sé cuál es, no sé si es R2, R5, bueno, o los polinomios de grado menor o igual que 4, no sé. Pero acá tengo un espacio B genérico, tengo un vector de ese espacio y quiero encontrar este B sombrero que pertenece al subespacio generado por estos dos, que sea más cercano a B. Esto quiere decir, acá tenemos este dibujo. Esto es un esquema como si fueran vectores geométricos de R3, pero es nada más que para que tengan una idea de lo que estamos buscando. Acá tengo el subespacio U generado por los vectores U1, U2. Y acá tengo el vector B. Entonces, si yo pienso en cualquier vector genérico del subespacio U, va a ser un vector que sea A1 por U1 más A2 por U2 para algunos valores de A1 y A2, digamos. Si pienso en todo A1, todo A2, estoy pensando en todos los infinitos vectores que estén en este subespacio. Y entonces lo que me están diciendo es, bueno, mire la distancia de este vector B a un genérico, que es esta distancia que está acá, ¿no? Mire esta distancia, la norma de B menos este genérico. Y entonces me van a decir, busque aquel vector, y le vamos a llamar B sombrero, en que la distancia esa entre B y el vector este sea la menor posible entre todas las distancias que puede haber entre un vector B y alguno cualquiera de U. Entonces la idea es encontrar B sombrero, un vector de U que minimiza esta distancia entre B y un genérico de U. La distancia del vector B al subespacio U, le vamos a llamar. A este vector B sombrero que minimiza la distancia de B a algún genérico de U, le vamos a llamar vector proyección ortogonal de B sobre U. Y la distancia entre B y la proyección, es justamente lo que vamos a llamar distancia de B al subespacio U. Eso es lo que este ejercicio quiere mostrar. Cómo calcular este vector B que minimiza la distancia entre B y el subespacio y los vectores del subespacio U. Entonces dice, mostrar que para todo A1, A2, vale que esto es la distancia de B a un genérico, por eso para todo A1, A2, un genérico de U, la distancia al cuadrado, ¿no? La norma de la resta al cuadrado. Quieren que llegue a que es esta fórmula, que ahora lo vamos a hacer, es hacer cuentitas, a que la distancia de B a un genérico de U es esto, donde está en función de A1 y A2, que es lo que me está diciendo que lo pienso para cualquier vector de U. Bueno, y deducir de ahí que la mínima distancia entre B y algún W, que son los de U, la mínima distancia entre B y los de U, se realiza cuando el vector B es el B sombrero y da esta fórmula. Es decir, A1 es B por U1 y A2 es B por U2. Y esta es la fórmula que vamos a usar para la proyección de un vector sobre un subespacio. Ojo, fundamental, y ahora lo van a ver en la demostración, que U1 y U2 sean
ortogonales, principalmente, y que sean de norma 1. Si yo tuviera un conjunto ortogonal en vez de ortonormal, no importa, porque a cada uno lo divido por su norma y lo llevo a uno ortonormal. Pero entonces, esta es la fórmula que nos va a quedar para la proyección de B sobre el generado por U1, U2, si yo dispongo de una base ortonormal, ¿no? Si U1 y U2, que son los generadores, son ortogonales y tienen norma 1. Bueno, empecemos a hacer cuentas. Dije, la norma al cuadrado de B menos este vector es B menos este vector por B menos este vector, ¿no? Cuando digo por, estoy pensando en producto interno. Este vector, producto interno con este. Para la fórmula de producto interno que me hayan definido en el espacio vectorial B. Genérico, no estoy diciendo cuál es, estoy diciendo es un producto interno. Bueno, empiezo a hacer las distributivas, B por B, B por todo este, ¿no? Con el menos este por B, menos este por este. Ustedes después detengan el video y van a ver que lo único que hice es hacer las distributivas, que es una de las propiedades que se cumplen los productos internos. Bueno, luego empecé a hacer adentro de estos productos internos entre B y el genérico de U, también estas otras distributivas. Y llegué a todo esto. Esto también les dejo a ustedes que detengan un poquito el video y se fijen que estas son las cuentas de hacer estas distributivas. Pero ahora empezamos a pensar. Cuando digo U por 1 vale 1, porque es un sistema ortonormal, o sea, la norma de 1, que es 1, producto interno con sí mismo, es 1. Y cuando es U1 por U2, es 0. Y entonces todo esto lleva directamente a esta expresión. Y ahora es una maniobra que lo que voy a hacer es agrupo el A1 cuadrado con el menos 2A1B por 1 y le sumo B1 cuadrado y luego lo resto. Y lo mismo hago para la otra. Digo A2 cuadrado menos 2A2B por U2, ¿no? A2 cuadrado menos 2A2 por B por U2 y le sumo esto y le resto esto. Nada más que como ustedes estarán dando cuenta, para que esta que está entre corchetes acá, no sea otra cosa que A1 menos B por 1, todo al cuadrado. Llegué al trinomio cuadrado perfecto en A1 con B por 1 y lo mismo para el A2. Y me van a quedar restando estos dos términos, B por 1 cuadrado y B por U2 cuadrado. Recuérdenlo porque, ay, se me fue para el otro lado. Recuérdenlo porque, bueno, lo reescribí de esta manera ya, ¿no? Ya agrupé el binomio al cuadrado de A1 con BU1, el otro binomio al cuadrado, y dejé esos otros dos términos, voy para atrás para que lo recuerden, agrupé todo esto, dije A1 menos B por 1 al cuadrado, le sumé este otro que es A2 menos B por U2 al cuadrado, y le resté la suma de estas dos cosas. Y llegué acá. Bueno, y fíjense, entonces, primer cosa demostrada, ¿no? Que esta expresión, la distancia de B a un genérico, es toda esta expresión. Pero ahora quiero demostrar cuál es el mínimo valor que puede tomar esto, cuánto tiene que valer a 1 y a 2 para que esto sea mínimo. Entonces digo, bueno, dado esto, que es toda esta expresión, ¿no? Lo volví a escribir, esto es mayor o igual que esto otro, es decir, le quité esta que seguro es positiva, es decir, toda esta expresión, no hay dudas que va a ser más grande que esta, ¿están de acuerdo? Porque si a esto le sumo algo positivo, seguro me va a quedar más grande. Es decir, esto de acá es el mínimo valor que puede tomar toda esta expresión. Porque yo puedo mover cuánto vale a 1 y a 2, para que todo esto se me haga 0, que es lo menor que puede valer. Y entonces, ¿cuándo esto se me va a hacer 0? Cuando este primero de acá sea 0, A1 menos B por 1 sea 0, es decir, que A1 sea B por 1,
y que esto otro de acá sea 0, es decir, que A2 sea B por U2. Entonces quiere decir que el mínimo valor que va a tomar toda esta expresión va a ser esto, cuando el vector B sea tal que el coeficiente de A1 sea esto y el coeficiente A2 sea esto. Entonces, el mínimo valor que puede tomar la distancia de B a algún genérico de U es cuando el vector B, que lo había escrito como un genérico de A1 por U1 más A2 por U2, sea este, donde A1 valga esto y A2 valga esto. Porque si A1 vale esto y A2 vale esto, esta expresión me transforma en 0 esto que está acá. Entonces, esto es el vector más cercano a B, pero que está en W, que está, perdón, en U, porque está, este es un vector, esto B por U1 es un escalar, B por U2 es un escalar, es decir, este B sombrero es una combinación lineal de U1, U2, es decir, está en el subespacio generado por U1, U2, y es el que está más cerca. Bueno, y la distancia entre B y el B sombrero es lo que habíamos llegado aquí, que era el mínimo valor que podía tomar esta expresión, que es lo que me pide que demuestre la primera parte. Y ahora vamos a la segunda, que dice que vea, y esto es muy importante, que al hacer B menos B sombrero, lo que me da ese vector, la resta, está en el complemento ortogonal de U. Y con eso me va a ayudar para llegar a la conclusión que el complemento ortogonal de U está en suma directa con U y me da todo el espacio. Es decir, una vez que haya demostrado esta primera parte, voy a poder demostrar la segunda. Bueno, B es este vector, y entonces hago B menos B, ¿no? B menos el vector este, que es el B sombrero, que es lo que definimos como proyección sobre U. Y entonces para decir que B menos B sombrero está en el complemento ortogonal de U, tengo que decir que es ortogonal a los dos vectores que generan a U. Entonces voy a tener que hacer la cuenta, B menos B sombrero por 1, hagan la cuenta ustedes, ¿no? B menos B sombrero, que es todo esto, por 1, y van a llegar a la conclusión que da 0. Lo mismo B menos B sombrero con U2, ¿no? B menos B sombrero, todo producto interno con U2, hagan la cuenta con las distributivas y van a ver que da 0. Es decir, probé que B menos B sombrero está en el complemento ortogonal de U. ¿Por qué? Porque B menos B sombrero es ortogonal a los dos generadores de U. Y ahora voy a deducir que entonces el complemento ortogonal de U con U están en suma directa y me dan B. Lo primero que hago es decir que cualquier B lo puedo escribir como un B sombrero que está en U y un B menos B sombrero que está en el ortogonal. Es decir, fíjense que acá sumé y resté B sombrero, ¿no? Entonces B me queda igual a B, pero le sumé B sombrero y le resté B sombrero para descomponer a este B en uno que está en U más otro que está en el ortogonal. Entonces ya pude decir que el subespacio U más el subespacio U ortogonal me da todo B, quiere decir porque a cualquier B lo pude descomponer en la suma de uno de U y uno de U ortogonal. Y luego veo que la intersección es el nulo, ¿no? Porque si encuentro un B que está en U y está en el ortogonal, B por B tiene que dar 0, ¿no? Porque si B está en el ortogonal de U y B está en U, tiene que dar 0. Por lo tanto, llegué a la conclusión que la suma era directa. Acá demostré que la suma de U más U ortogonal me da B. Y acá abajo demostré que es directa. Y entonces, esto es una conclusión que van a usar siempre. Siempre que el subespacio U tenga dimensión finita, se puede encontrar la proyección de cualquier vector sobre U, y además sé que ese U está en suma directa con U ortogonal y me da todo B. Es decir, dos conclusiones fundamentales que sirven para espacios vectoriales de cualquier dimensión y para subespacios también generados por cualquier cantidad de vectores, obviamente menores o iguales que la dimensión del espacio. Yo lo hice con 2 para que les resulte más fácil hacer las cuentas, pero esto sirve
para cualquiera. Bueno, espero que les haya servido, dejamos acá.